beneficio de nuestra Madre Tierra. Bienvenidos al programa de hoy. Buenas tardes, muchas gracias por estar ahí. Antonio Calvo Paredes los saluda y agradece su gentil audiencia. Estamos en Radio Centro 96.3 y esto es Conexión, el único magazine informativo de corte medioambiental de la radiofonía costarricense. Hoy día, en nuestra cuarta emisión en nuestra nueva casa, tenemos un invitado con el cual vamos a aprender mucho sobre lo que es identificar, comprender, aprender sobre los plásticos, esta contaminación que en los últimos años ha saltado, nos ha impactado, nos ha impresionado y que no sabíamos que nos está atacando desde hace décadas y ahora explotó. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Bienvenido por primera vez a Conexión y esperamos que no sea la última, y la primera que no sea la última también. Muchas gracias por invitarme. Un saludo a todos ahí, los radioescuchas. Ojalá sea un medio en el que podamos aclarar bastantes dudas ahí a las personas que están escuchando y bueno, cualquier idea más adelante podemos desarrollar. No, esa es la idea exactamente, Carlos. La Conexión desde un inicio siempre ha tenido como función informar y educar. Eso es algo que nos interesa por el bien del medio ambiente, pero por el bien nuestro también. Entonces, usted es una persona que más de una vez lo vamos a invitar, lo vamos a estar molestando. Gracias. Por el conocimiento que tiene y para que nos eduque y nos instruya en todo esto lo que viene a ser el manejo de los plásticos, ya que hay mucha información. Entonces, sí nos encantaría que usted nos comentara, primero, ¿qué es lo que lo atrajo a usted a desarrollar el campo de esto de la industria del reciclaje plástico? Nos olvidamos mencionar, muy importante, que Carlos es gerente general de Plastic Waste Industries. Es una pequeña empresa muy pujante, muy trabajadora, por decirlo así. Hemos visitado su planta y es acá nomás por Calle Blancos, bueno, por esta zona y cerca acá a Tibás. Entonces, Carlos, nos encantaría que, yendo por partes, usted como experto, nos dijera por qué meterse en responsabilidad, que es lo que pensamos, de reciclar esta contaminación del plástico. ¿Qué fue lo que lo atrajo ahí? Bueno, en primer lugar, la idea de la empresa surge de mi padre, Fernando Fonseca. Él en su momento fue vendedor de resina virgen. Después entra a trabajar en una empresa de reciclaje donde pues era un poco desordenada la cosa, ¿verdad? No había mucha información al respecto. El reciclaje es como una carrera nueva. Correcto. El tema es que se utilizó el mismo sistema de ventas de la resina virgen para vender resina reciclada. El tema ahí era que se maneja por índices de dureza, índices de elongación, resina pura, proceso productivo, color, etc. Entonces, al entrar en un proceso de reciclaje, mi padre empieza a desarrollar un sistema para vender una resina reciclada que sirva para reemplazar una resina virgen al 100%, que es lo ideal, ¿verdad? Lo que significa, en palabras simples, es decir, reutilizar ya un producto plástico que alguna vez se usó y que se vuelve a poner en circuito, es decir, para volver a construir cosas sin utilizar nuevo plástico, es decir, sin nuevo material. Algo para ubicarnos, más o menos, ¿en qué tiempo usted, hace cuánto fue esto del el trabajo de su papá, que nos menciona que empezó, de cuánto tiempo hablamos, 10 años, 20 años atrás?
Creo que fue hace como 10, 12 años. Es importante ir viendo los tiempos que usted nos va a contar, porque entonces vamos a ver cómo ha ido evolucionando el concepto del reciclaje, y no desde sus inicios, por lo menos en Costa Rica, y cómo estamos ahora. Entonces, hace unos 10 años, es interesante eso. Entonces fue lo que a su papá comenzó en este proceso, y usted se sumó a su esfuerzo. Sí, bueno, mi familia ha tenido cierta agrado hacia las ciencias toda la vida, ¿verdad? Mi hermano es editor de video, pero también es inventor en algunas cosas, ¿verdad? Más que todo en sus propios equipos de música. Yo por mi parte estudié una parte de veterinaria, entonces tenía una cierta facilidad para las ciencias orgánicas y todo eso. Veterinaria, ok. El tema del reciclaje es una cuestión que uno la adopta como una meta. Al final lo que uno desea es proteger, no solo plantas, animales o personas, o sea, es como proteger todo. Mi afinidad hacia, digamos, la protección de los animales fue lo que me hizo entrar al reciclaje para protegerlos y evitar que entren en contacto con toda esa contaminación. Ahorita en las noticias ve uno tortugas con pajillas en la nariz, las tortugas que se comen las bolsas creyendo que es una medusa. Claro. Diferentes animales que se ven encontrados con el plástico de una forma negativa, las ballenas que aparecen con todo adentro. Entonces todo esto me hace a mí pensar que yo no logré terminar la carrera de veterinaria, pero no por eso no puedo proteger a los animales, voy a protegerlos de una forma que yo pueda hacerlo. Eso es interesante. Entonces, mi padre tiene la idea de hacerse ya su propia empresa de reciclaje. Iniciamos como intermediación, que es comprar plástico en un lugar y venderlo en otro. Yo me uní a él como un peón, más que todo era para jalar sacos. Entonces, yo era la mano de obra de él. Posteriormente fui conociendo los procesos. Cuando yo llevaba los sacos, hablaba con los operarios de las empresas y así. Fui conociendo de los procesos, fui conociendo de la selección, más que todo él fue el que me enseñó. Un compañero de nosotros que ahora está en Estados Unidos, que se llama Nelson Ruiz, también fue parte de esa capacitación que me dieron. Vea, qué bonito. Posteriormente seguimos ya el proceso no solo de intermediación, sino de comprar maquinaria. En esto compramos un molino y fue donde empezamos la experimentación. Como no éramos una empresa demasiado pequeña, no teníamos dinero para comprar materiales, teníamos que agarrar los materiales que nadie quería. Esos los que son gratis, en otras palabras, ¿verdad? Que hay muchos, pero el tema es que usarlos es muy difícil. Claro. Entonces empezamos a separar, a reconocer olores. Yo inclusive los reconozco por el sonido que hacen al golpearlos en el cemento. Entonces empezamos a hacer pruebas. La parte de las pruebas es una cuestión que ya en sí realiza mi padre. Él lo lleva a una empresa, empieza si es de inyección, si es de extrusión, si es de soplado, etcétera. Empieza basado en su experiencia, él dice, trabaja en esta temperatura, trabaja en esto así, no sé, en cuestiones de inyección, por ejemplo, presión, velocidad de ciclo, todas esas cuestiones, ya eso es un detalle más técnico de él. Sí, exacto. Y todos los errores que se ven en la resina resultante, él me los trae a mí y yo tengo que ver cómo arreglarlos. Ahí es donde empieza el tema de la manipulación de lo que uno llama compounds, que son mezclas de plásticos. Si, por ejemplo, uno quiere hacer polipropileno de inyección, entonces la ideal sería solo manejar polipropileno de inyección, pero uno, si le mezcla otros polímeros, gana cualidades, no sé, brillo, o se hace opaco, o gana color, etcétera. Claro. Etcétera. Hay algo que nos encantaría, como de nuevo mencionamos siempre la palabra instrucción, porque todos ignoramos muchas cosas, y en la medida que vamos entendiendo, vamos a comprender mejor la importancia de la protección ambiental. Y acá tiene que ver esos términos, porque el común de las personas, el ama de casa o la común persona, normalmente para él un plástico es un envase, es una bolsa, es un juguete, es un teléfono móvil o un celular.
pero a veces no se entiende la diferencia que hay entre ellos. Entonces, queremos abusar de su conocimiento y nos encantaría, por ejemplo, para describirnos cosas de uso diario, como viene a ser la bolsita que nos regalan en los supermercados, que dicen que es gratis, pero en realidad eso no es gratis porque quien lo paga es el medio ambiente. Esta bolsita, en términos, tal vez no técnicos, pero digamos ya en un término industrial o económico, esa bolsa, ¿qué tipo de plástico es? La bolsita que nos da cualquier supermercado. Ok, en el caso de los supermercados específicamente, regularmente se usan bolsas de polietileno de alta densidad de extrusión. Ajá, polietileno. Ajá, tienden a sonar fuerte cuando uno las arruga, ¿sí? Debemos aclarar que todos los plásticos son reciclables, solo tal vez no existe el proceso de reciclaje en Costa Rica. Eso es muy importante. Que eso depende de que haya no solo la empresa que lo procesa, sino que el consumidor del producto resultante, ¿verdad? Entonces, por eso no todos los reciclajes existen en Costa Rica. El tema de las bolsas, pongamos un ejemplo simple, las bolsas de supermercados, donde se meten las cosas, son siempre 100% reciclables. Okay. Los empaques de alimentos depende del tipo de plástico. A veces es PET, a veces es PP, a veces es HDPE, a veces es DPE. O sea, ahí es muy variado. Ya ahí le corresponde a una persona con la capacitación adecuada a separarlos, ¿verdad? Entonces, por eso no todos los que sí existen. Sería bueno que en las municipalidades existiera esa capacitación. Lamentablemente no está. El tema de las bolsas, pongamos un ejemplo simple, las bolsas de supermercados, aprenderlos todos, donde se meten las cosas. Nosotros, para llegar a manejar siempre 100% reciclables, 28 tipos de plástico, tenemos 7 años de los empaques de alimentos que nos han permitido, el tipo de plástico a veces es PET, por decirlo así, PP, tener ese conocimiento, que eso es muy sencillo. Ahí es muy variado, ya ahí le corresponde a una persona que el consumidor. Sin embargo, por ejemplo, por eso no son todos los que sí sería bueno que en las municipalidades que no tienen estiramiento, lamentablemente no está. El tema de las bolsas, pongamos un ejemplo simple, las bolsas es el mismo polipropileno donde se meten nosotros para llegar a manejar, tienen como 28 tipos de pegamento, que no se regularmente PVC y no se combinan, que nos han permitido de plástico a veces. Qué complicado con los empaques y envases. Y un paréntesis, esas bolsas no tienen nada que ver con las bolsas de muy variado, ya ahí le corresponde a una persona que vamos a sin embargo, por ejemplo, estas cosas que vienen, que son de aluminio, donde compramos nuestros que no tienen estiramiento, no tienen nada que ver ahí, no es ni siquiera plástico. Las bolsas de polipropileno se llaman coextrusión para llegar a tienen una extrusión de 28 tipos de pegado o laminado, no se combina, entonces efectivamente la mayoría son de polipropileno pero al combinar con las bolsas es muy variado, ya ahí le corresponde a hacer estas cosas que vienen, sin embargo, de aluminio, donde compramos nuestros que no tienen esquitas, inclusive ahora no tiene nada que ver ahí, no es ni siquiera plástico. Las bolsas de polipropileno, todo plástico reciclable. Lo que sucede es que en el momento en Costa Rica no se consigue, no se puede laminar la mayoría de ellos, o gran parte de ellos sí se puede, o gran parte de ellos no se puede, plásticos. Cosas que vienen, sin embargo, todas las bolsitas que nos dan no tienen esquitas, la feria, no tienen nada que ver ahí. Todo eso sí podemos esperar a un centro de acopio que sea las crujias, obviamente que eso vamos a aclarar. Lo que sucede es que de alguna manera en Costa Rica no se consigue, la mayoría de ellos,
gran parte de la sociedad están desarrollando nuevas capacidades todos los días. A veces la pero eso es fuera de esas cosas que sin embargo entonces todas las bolsitas que nos dan en los supermercados, en la feria, no tienen nada que ver ahí, no todo esto sí podemos entregar a nuestras capacidades. Las que obviamente que eso vamos a traer. Lo que sucede es que de alguna manera en Costa Rica gran parte de la sociedad están desarrollando nuevas capacidades. Eso va a tocar no hablar mucho porque ya estamos pero eso es las cosas deben de todas las bolsitas que están en los supermercados, pero por ejemplo en todos los sí podemos entregar nuestras copias, no las obviamente que eso vamos a traer. Lo que sucede es cómo se ve de alguna manera en una botella cómo se hace la botella para que como empresario nos contara de los puntos de vista tanto en la parte una tonelada diaria. Si no tengo la tonelada no puedo encender la máquina. Entonces eso le exige a uno no solo requerimientos de espacio, porque el plástico tiene mucho volumen, sino también que es un poco difícil mantener materiales puros.
Por Claro. eso tienden las empresas como yo como la mía, tendemos a entrar a un reciclaje ya de tipo postindustrial, que son desechos de industrias que básicamente es un tipo en mucha cantidad. Claro. El reciclaje postconsumo es una cuestión que genera más residuos que los industriales, pero tiende a ser una combinación muy amplia de muchos tipos de plástico. Entonces, el proceso de separación es lo que tiende para uno ser más costoso. La gente suele decir, es que tras de que le regalo el material, Sí, usted me dice que le cuesta mucho, pero es que el tema es que aunque lo den gratis, hay que invertir en 3 o 4 personas para que lo separen. claro, para ubicarnos en la realidad del reciclaje, que parece que es la gran solución, pero obviamente tiene sus cosas. Si hablamos, 1 tonelada son 1000 kilos. Uh-huh. En teoría, se supone que una persona, a nivel de consumo, digamos, desecha 1 kilogramo de basura diaria. Pero hablamos de toda la basura, que incluye los residuos orgánicos y una serie de cosas. Y el plástico, si no nos equivocamos, va como un 10, digamos un 15%. Pero de ese 15% de plástico, todo tipo de plástico. Uh-huh. Entonces pongamos en el mejor de los casos que una vez por día yo boto una botella o algo que usted pudiera reciclar, pero soy yo. Y del kilo que estoy botando hablamos de unos cuantos gramos. Entonces, por día usted necesita 1000 kilos, lo que significa que tal vez hablamos de 5000 o 6000 personas que aporten ese poquito de plástico por día. Exactamente. Está complicada la cosa. ¿Cómo ha sobrevivido usted? O sea, ¿cuál es el mayor reto como una empresa que a la vez está dando una solución al medio ambiente, una solución a nuestro consumo desmesurado, pero que a la vez le resulte rentable? ¿Cuál es el mayor reto que usted encuentra? Lo más difícil de todo en esto es que haya, como decir, que se junten todas las necesidades al mismo tiempo, o sea, que todo embone. Porque de nada sirve tener buenas máquinas si tenés malos empleados. De nada sirve tener buenos empleados si tenés malas máquinas. Y si tenés las dos cosas y no tenés material, o sea, no tampoco funciona, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo les agradezco mucho a mis empleados, compañeros de trabajo, en realidad, colaboradores, que ellos han metido de su parte, no solo para aprender, sino también para investigar y desarrollar ideas de procesamiento, hacerlas más eficientes. Básicamente, la empresa ha crecido por el esfuerzo de mi papá y de ellos, ¿verdad? Uh-huh. La cuestión mental y de organización y todo es muy simple comparado con lo que tienen que hacer todos ellos, ¿verdad? Cuando uno empieza a hacer una empresa de reciclaje, lo primero que tiene que lidiar es el costo eléctrico. Es sumamente alto, o sea, nosotros pagamos facturas de electricidad altísimas, que básicamente entre eso y el alquiler, la electricidad representa 3 o 4 veces el alquiler, ¿verdad? Entonces uno entra en un proceso en el que tiene que ahorrar la mayor cantidad de electricidad posible. Esto se logra, hay muchos métodos de eficiencia energética, por ejemplo, para bajar picos de corriente, variadores de frecuencia, no estar apagando la máquina, se trabaja todo lo que se puede en el tiempo que se puede. Hay sistemas de encendido de maquinaria que pueden hacer que no todas las resistencias calienten al mismo tiempo, sino que por zonas. Eso ya es todo un detalle que usted tiene que analizar su maquinaria y con todo esto. Uno tiene que acoplarse. Entonces, ser reciclador, o en este caso, tener una empresa recicladora, no es simplemente recibir toda la basura de la gente y luego producirla y hacer plata. Porque esa es la idea que tenemos los que no estamos directamente, no somos industriales o trabajamos en eso. Hay un detalle que la gente no suele entender, es que por qué lavar y secar las cosas, ¿verdad? Eso es algo que quería también que nos ayudara a mencionar, ya entrando a la parte de cómo yo puedo contribuir en lo que respecta a escoger el producto plástico, acondicionarlo y luego cómo llevarlo o hacérselo llegar, porque eso es parte del proceso. Es decir, usted no recibe simplemente, porque usted mencionó algo importante, cuando ustedes comenzaron a copiar lo que las otras empresas no querían. ¿Puede contarnos eso exactamente qué significa? Porque es importante que contribuyamos, ¿no? Es decir, estamos consumiendo plástico y hay alguien que está reciclando cosas, porque si usted no existiera, ¿qué haríamos con él? ¿Qué pasaría con ese plástico? Esa es la gran duda.
Sí, en primer lugar, ¿verdad? El tema para aclarar lo del agua y de lo de la higiene, ¿verdad? Tiene que ver porque las maquinarias trabajan en caliente. Al haber, digamos, pasar un proceso de extrusión de pellet, que es lo que hacemos nosotros, y hay un cierto grado de contaminación orgánica, hablemos de salsas, pedazos de carne, arroz, no sé, alguna cuestión así, genera un olor pero terrible. Entonces, al generar este olor, no se hace posible para los empleados de uno trabajar la máquina en ese momento. Claro. Porque es un olor pues bastante desagradable, ¿verdad? Además de eso, las empresas cercanas a uno van a quejarse y el Ministerio de Salud va a llegar y lo va uno a cerrar y todo malos olores, ¿verdad? Por un poquito de cochinada orgánica, de Exactamente. comida o de resto de lo que tuviera en el Un envase. poquito de contaminación genera bastante olor. Entonces, básicamente ese es el principal detalle de los residuos orgánicos, además de que tienden a carbonizarse en el filtro, entonces paran la producción. El tema del agua es que además de que a la hora de meterlo el operario le va a salir vapor, ¿verdad? Entonces puede haber una cuestión de ahí de accidente laboral, ¿verdad? También tiende a generar espacios huecos o burbujas dentro del plástico. Entonces, si la máquina no tiene una extracción de vapores o alguna salida de gases, la materia prima no va a salir de buena calidad. Entonces, además de enfriar la máquina, que es un problema, el material resultante va a ser de más baja calidad, menos densidad, en otras palabras. En cuanto a los otros plásticos, empezamos a recibir, por ejemplo, POM, polioximetileno, que es una cuestión sumamente difícil de reciclar. Ya una vez que el POM se calienta y se forma, cambia su estructura química y ya no puede volver a calentarse. ¿Qué tipo de productos vienen con este plástico? El POM se ve mucho en granes, por ejemplo, en los antiguos, esos que eran como los Legos, que tenían un engrane, funcionaba como motores eléctricos, creo que se llamaban mecanos. Creo que eso era de POM. Ahora se utilizan en engranes, pero dentro de computadoras y así. Casi nunca se ven, pero está presente. Juraría que lo usaban también adentro de las piezas de los aspersores de mangueras, de agua, perdón. No, por el momento no me recuerdo más, pero sí ha sido utilizado bastante a nivel nacional y es una cuestión que nadie sabe, ¿verdad? Sí, porque la verdad es que es complicado. Ese tipo de plásticos, entonces, usted está mencionando, son difíciles de trabajar. Sí, el acrílico, por ejemplo, que es una cuestión de uso común, la gente lo ve mucho en publicidad. Sí, bastante. No tiene reciclaje a nivel nacional, esperamos que ser los primeros, ¿verdad? Pero además, a nivel internacional, no es como que la gente lo busque mucho. Tampoco entonces es tan fácil. Básicamente deshacerse. tendrías que llevarlo a otro país como México y llevárselo gratis a la persona. Entonces ahí es donde empieza uno a debatir como mejor lo hago yo para no tener que gastar en llevárselo a alguien más. Eso por un lado. El reciclaje de policarbonato sí se da en Costa Rica actualmente y es muy bueno. Ahí hay unos compañeros recicladores que lo hacen en Heredia. Existe también el polietilsulfano, que es totalmente similar al poliestireno cristal, pero no combinan ambos, cosa que tuvimos que ver por la experiencia propia, ¿verdad? Carlos, una consulta, ¿de cuántos tipos de plástico que se usan diariamente estamos hablando? Porque uno tiene la idea, como le comenté, la botella, la bolsa, no sé, el cepillo de dientes, que estuvimos hablando fuera de micrófonos, que la verdad eso es un dolor de cabeza, y bueno, cosas que vemos, pero no conocíamos de que hubiera una variedad, más o menos así, un número aproximado, a grosso modo. ¿Cuántos tipos de plástico diariamente se utiliza en Costa Rica? Es que... O se elimina, o se bota simplemente. Por ejemplo, depende de lo que usted diga usar, porque si usted está en su casa, está en los tomacorrientes hay policarbonato, hay PVC, en la computadora hay ABS más policarbonato, en los supermercados hay HDPE, PP, PVC, PS, ahora hay creo que es un polímero que ahorita no me recuerdo el nombre, que ya uno conoce como resinas de ingeniería,
pero son de uso normal, usted los está usando porque usted utiliza esos aparatos. Claro. Por ejemplo, su colchón es de poliuretano o espuma de poliuretano. Hay una variedad tan grande de plásticos que usted utiliza regularmente y que no se da cuenta. Entonces la gente dice, bueno, es que lo ideal sería vivir sin plásticos, y es que no, lo ideal sería reciclarlo todo. El problema es que no se le da una prioridad a esto. La gente no entiende que una sola industria de Costa Rica puede desechar un montón de miles de toneladas al mes. Claro, porque por lo que usted nos está contando, no es que voy a reciclar, el reciclaje de plástico es de una manera, porque en su empresa, me imagino entonces que tiene que tener diferentes tipos de reciclaje dependiendo del plástico, y más o menos entonces de cuántos tipos de reciclaje en Costa Rica se realiza y cuáles son los que usted sí realiza. Ahorita, digamos, lo que uno llamaría transformación por temperatura es el que debería ser para hacer resina, ¿verdad? Fuera de eso, si el material no puede ser transformado por temperatura, como el silicón, o hablemos también del polioximetileno, ¿verdad? Ahí entonces hay que entrar en un reciclaje alternativo. Estos reciclajes alternativos son muy variados. Existe, por ejemplo, solventes que los derriten, pero algunos solventes son cancerígenos, entonces son un poco delicados. Okay. Existe la inclusión dentro de otros materiales, como una carga. Existe la pirólisis, que lo transforma en combustible, pero por esto del recope pues ya no se puede comercializar ese combustible, ¿verdad? Entonces lo ideal sería que utilizar la pirólisis como un método alternativo de reciclaje, porque hay empaques que las conocidas coextrusiones, por ejemplo, cuando se combina PET con LDPE, que ya no son viables el reciclaje porque o pones la temperatura de uno o la del otro porque son muy diferentes. Entonces, llevarlos a un proceso de pirólisis y hacer combustibles es una buena idea. O sea, vale la pena porque yo no puedo reciclarlo. Y yo me adapto a muchos procesos y a ese no me he logrado adaptar. Entonces es necesario esos nuevos tipos de reciclaje. Que se nota, se escucha bastante complicado todo, con todos los términos y los procedimientos. En el caso de una familia común y corriente, una persona común y corriente, nos encantaría que usted, con ese conocimiento que tiene, que a lo largo de los años y la experiencia, como usted bien dice, más o menos nos contara, si yo quiero contribuir de alguna manera, primero tengo que identificar qué tipo de plástico es para poder entregarlo. ¿Cómo recomendaría usted para una persona común y corriente iniciar el proceso y aprender a separar esos plásticos? ¿Cómo más o menos usted nos recomienda? ¿Qué puedo hacer yo si tengo ahí en mi basurero y digo, no, voy a separar mis plásticos? Pero me imagino que lo más común es identificar qué plástico se puede y no se puede. En los centros de acopio de las municipalidades, más de una vez nos hemos preguntado, nos han dicho, no, este plástico sí y este no. Por ejemplo, el que no aceptan es el plástico en el que vienen las margarinas. Otro plástico que no aceptan es el de los cepillos de dientes. Normalmente las acopiadoras aceptan o botellas de PET o bolsas plásticas, pero no se aceptan aquellas que suenen, que tengan algún tipo de sonido. Esos dos tipos de plástico normalmente no hay problema. Pero ¿cómo identifico yo? Me viene la duda. Yo veo un envase, aparte no de la margarina, no sé, las botellas de aceite o las garrafas donde viene el desinfectante. ¿Cómo puedo saber que eso sí lo puedo llevar o que no lo puedo llevar? ¿Qué recomienda usted? Entrar al tema de la selección de plásticos es bastante difícil. Tiene que ser un compromiso familiar en el que tienen que liderar los padres, porque se requiere hacer pruebas sistemáticas. Tiene que ser un método científico. Básicamente lo ideal sería que fueran a la empresa de nosotros y nosotros los capacitamos y todo bien, pero hay que llegarle a una población más amplia y la población también tiene que adaptarse un poco a las circunstancias. Esperamos que conforme pase colaborar el tiempo, en sí, tener iniciativas sobre eso. Sí, conforme pase el tiempo todo va a ser más rápido. Digamos, nuestra empresa está reciclando 18.5 toneladas al mes. Eso va a ir creciendo conforme pase el tiempo, entonces vamos a ir recibiendo otros materiales. Ahorita a través de Colones vamos a recibir los tarritos de Numar.
y los de Cantonés, que son los enteros y los medios, ¿verdad? En este tipo de de envase se maneja poliestireno y polipropileno, ambos se van a recibir. Y también a su vez se van a hacer resina, ¿verdad? Que es lo más importante, para que su uso vuelva a ser el mismo. Eso significa entonces, perdón que le interrumpa, que no tenemos que tener una tonelada para llevárselo. Ajá, en el caso de esos dos porque productos, ese es el principal problema. Sí, pueden llevarlos a la empresa que queda en Calle Blancos del Banco Nacional, 75 Oeste, 100 Norte y 75 Este. Es la bodega número 9. Ahí donde está el ruido, ahí estamos nosotros. Entonces, sí, y en Google Maps lo pueden buscar como Plastic Waste Industries. Ajá, y ahí plural. sale, sí, es con toda confianza ahí entren y ahí les va a llevar donde les va a decir dónde lo encuentran. Sí, regresando, digamos, al tema de los padres, es básicamente empecemos por las bolsas. Ya una vez que se manejen las bolsas, ver cuánto se estiran, ver si se estiran, para que puedan ver la relación entre el polipropileno y el polietileno. A partir de ahí, empezar a ver si es translúcido o no totalmente, si se ve a través, porque por ejemplo en las bolsas de supermercado regularmente no se ve completamente a través. Si la bolsa es totalmente transparente es LDPE, si tiene lo que uno llama lechoso, que no es totalmente translúcido, es HDPE. Si no se estira es PP. Entonces, ya con eso empieza uno un proceso de selección bastante, ¿cómo decir?, exacto. Una vez que se acostumbra, después pasar a botellas, van a encontrar PET y van a encontrar HDPE, básicamente. Existe el polipropileno desoplado, pero casi nunca se ve. Costa Rica por lo menos casi nunca se ve. Entonces después de entrar a botellas y ir separando, básicamente es 1 y 4. Para llevárselo. Esos números, en el caso de esos dos productos, para problema. Sí, pueden llevarlos a la empresa que queda pero específicamente, en Calle Blancos, si no nos equivocamos, esos Banco números Nacional, están 75 digamos, Este, 100 Norte y 75 directamente Este. relacionados con las botellas. Es la bodega número 9. ¿Qué otro tipo de plástico encuentra esos números? Y no sé si brevemente nos puede decir el 1 y en Google Maps lo pueden buscar como Plastic Waste Industries. Y ahí sale, sí, es con toda confianza ahí entren y ahí les va a llevar donde les va a decir dónde lo encuentran. Sí, y regresando, digamos, al tema de los padres, que ahora son transparentes. Básicamente empecemos por las bolsas. En el 2, ya una vez que se manejen las bolsas, HDPE, ver cuántos se estiran, ver si se estiran también los para que puedan ver la relación entre el polipropileno y las cubetas de pintura son a partir de ahí empezar a ver si los estañones de plástico totalmente, si se ve a través. Pero ya ahí entran, por ejemplo, las bolsas de supermercado regularmente no se ve completamente a través. Si la bolsa es totalmente transparente, lo van a ver en las tuberías, todas las tuberías de agua, tiene lo que uno llama el PVC rígido, que no es totalmente existe también PVC flexible, como por ejemplo HDPE, donde se meten si no se estira los gafetes y todo eso. Entonces, ya con eso empieza uno un proceso de selección bastante flexible. Eso empieza uno un proceso. El 7 engloba a todos, pero no un día estos me hicieron una pregunta sobre una coextrusión, que le habían puesto 7 y eso no está bien. Un 7 en realidad debería ser lo que al inicio era una mezcla. El 7 engloba a todos, pero polímeros ya un día estos me hicieron una pregunta. Ahora se utiliza para meter otros polímeros, incluyendo resinas de ingeniería. Pero una coextrusión en realidad son dos polímeros pegados, pero no homogenizados. No completamente mezclado. En realidad debería ser debería decir al inicio era una mezcla tal más tal, ¿verdad? Lo que hablábamos antes de entrar en un cepillo de dientes, que tiene como 3 o 4 plásticos de diferentes colores, pero se nota que son diferentes, uno para agarrar, el otro para ingeniería. Sí, exactamente, eso sería como poner un 7, en realidad son dos polímeros pegados, pero no homogenizados, no completamente mezclados. En realidad debería ser una... Y eso que es antideslizante que podía... El antideslizante, exacto, ese es el término. Entonces, lo que hablábamos antes de entrar en un cepillo de dientes, que tiene como 3 o sus propios números.
Pero es difícil de reciclar eso, es decir, prácticamente un cepillo de dientes es imposible. Ahora, Los diferentes colores, pero se nota que son diferentes, uno para agarrar, el otro para... Pero, o sea, exactamente, eso sería como poner un 7, la parte ética pero no homogeneizar y hacer que si usted está no completamente un material debería haber uno, y eso que es antideslizante, que le genere un... El antideslizante, exacto, ese es el término. Porque es una cosa lo que hablábamos un cepillo de dientes, tiene como 3 doctor, tenemos que curar, así no nos... Pero es difícil de reciclar eso, es prácticamente un cepillo de dientes es imposible. Ahora, solo que pero se nota que son diferentes, uno para agarrar, el otro para... Pero, o sea, eso sería como poner la parte ética pero no homogeneizar. ¿Cuál es su opinión sobre, o qué nos recomendaría? Porque acá la idea es que aprendamos de esto y contribuyamos de alguna manera a la eliminación y secando el plástico del medio ambiente. Vamos a averiguar un poco más, porque tenemos más datos de construcción de carreteras o de tienen una cantidad de plástico. No sé si es pero creo que el principio es muy simple, muy mecánico. Todo ese plástico que no se puede hacer, no hay un momento como para hacer un tipo de nuevo producto. ¿Qué nos recomendaría? Porque acá la idea es que aprendamos de esto y contribuyamos a la eliminación y secando el plástico del medio ambiente. Eso es una manera muy simple y práctica de reciclar. Vamos a averiguar un poco más, que no tenemos más datos de construcción de carreteras, trabajando en tienen una cantidad de plástico. No sé si son problemas, pero creo que el principio es muy simple, muy mecánico. Todo ese plástico no se puede hacer, no hay un momento como para hacer un tipo de nuevo ¿qué nos recomendaría? Porque acá la idea es que entonces hablemos esto y contribuyamos a la eliminación y secando el plástico del medio ambiente. Eso es una manera muy simple para que pasan reciclamos un poco más de construcción de carreteras, trabajando en las básicamente una cantidad de no sé si son problemas, pero es muy simple. El tema del todo ese plástico el roce de las llantas, entonces hablemos tú y contribución a la eliminación y secando el plástico del medio ambiente. Eso es una manera muy simple para que pasan vamos a una campaña de construcción de carreteras, trabajando. No es simplemente echarlo y básicamente la tecnología. No sé si son problemas, pero es muy simple. El tema del todo ese plástico el roce de las llantas, entonces hablemos tú y contribución a la eliminación y secando el plástico del medio ambiente. Eso es una manera muy simple para que pasan vamos a una campaña de construcción de carreteras, trabajando. No es simplemente echarlo y básicamente la tecnología. No sé si son problemas, la solución el tema de pequeños detalles que no consideran y ese es el problema, porque en muchos casos usted coincidiría con nosotros en el sentido de que es bueno reciclar, pero sería más conveniente no consumir, es decir, dejar de producir. Sí, hay que reducir. O sea, el consumismo que ha generado no es simplemente echarlo y qué beneficio, pero por no considerar y es una gran natural. Usted coincidiría por algo tiene una función, es decir, ese valor no va a estar toda la vida, sería más conveniente no tipo de vida, es decir, que va con el empaque, decirlo así, o el envase natural. Por otro lado,
por ejemplo, ahora los que nos hablamos de trabajo no es pero yo no sé qué beneficios natural. Usted por algo tiene una función, es decir, ese valor no va a estar todos los días, más como no sea el tiempo de vida, si usted lo va con el empaque así o así, o el envase natural, por otro lado, responsable, la respuesta es la misma. El problema no es la gente que lo tira, pero es que creo que el problema también es que nunca por algo claro qué hacer con eso. El plástico es una maravilla, pero si nadie nos dice que una vez que esa maravilla deja de usarse, se convierte en un maravilloso problema, no vamos a ver, entonces como que es una responsabilidad compartida, no sé si está de acuerdo con nosotros. Por otro lado, no es controlable, debería hacerlo, tal vez. Pues no es posible controlar eso, porque uno no sabe a dónde va a terminar el producto de uno. Sin embargo, sí deberíamos dar una alternativa. ¿Por qué? Porque las personas en sí no están en la capacidad de andar averiguando. Responsable, la respuesta es la misma. El problema es cómo no es la gente que lo tira, pero es que creo que el problema es que nunca por algo claro qué hacer con eso. El plástico es una maravilla, pero si nadie nos dice que una vez que esa maravilla deja datos que nos permitan a los oyentes y a la gente de Facebook Live que nos está escuchando y nos va a seguir viendo, ¿cómo los puede ubicar? ¿Cómo lo puede llamar a usted para más información? Sí, yo suelo trabajar más que todo por WhatsApp porque hay mucho ruido en la empresa, entonces nunca escucho el teléfono. Pero la persona que quiera consultar, con mucho gusto, en lo que me dé de tiempo, ¿verdad? Que nos está escuchando, el número es 7014-5641. Pueden hacer las preguntas que quieran. Es un poco difícil responder qué tipo de plástico es por una foto, pero uno intenta ayudarles, ¿verdad? Sí, si las personas desean llevar los carritos de para más información, las tazas de cantonés a la empresa totalmente limpios y lavados, para que vean el proceso, se les enseñe un poco. Trabajar más que todo por WhatsApp, porque hay mucho ruido en la empresa, entonces más que todo el higiene de este país, ¿verdad? Escucho el teléfono, que se mantenga, pero la persona que quiera la naturaleza, el medio ambiente, me dé tiempo, ¿verdad? Pero el número es 7014-5641, entregar los materiales de una vez, pueden hacer las preguntas que quieran. Es un poco difícil responder qué tipo de plástico es por una foto, pero yo estoy pensando en un siguiente programa, lo coordinamos bien, sí, si las personas como llevar los carritos para más información, como que tal vez para que vean más el eso, proceso, concentrarnos en eso para que la gente trabajar más que todo por WhatsApp, por Chileno o lo que sea, ya lo identifique, porque creo que de esa manera podemos educarlo, pero la persona que la naturaleza, pero el número es 7014, llegar ahí, entregar los materiales de una vez, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy sábado, vamos a seguir molestándolo y gracias más que nada por el aporte que hace usted a la salud y al medio ambiente en general. Muy amable, gracias por el tiempo para ver, gracias por invitarme, queremos seguir aumentando, ahí como un dato de vean, llevamos 714 desde trabajar más que todo por 7 años, porque hay mucho trabajo que yo que son 714 toneladas de plástico menos, y cada kilo, cada gramo cuenta, es importante. Gracias a ustedes por estar con nosotros hoy, vamos a escuchar y ver el próximo sábado. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, de Reconexión sábado.
y vamos a seguir estándolo, y gracias más que nada por el aporte que hace usted a la salud y al medio ambiente en general. Muy amables por usted, ecológico comprometido con la madre tierra. Escúchenos cada sábado a la 1 de la tarde aquí en Radio Centro, la radio con la cada gramo cuenta. Es importante, gracias a ustedes por eso, ya vamos a escuchar y ver el próximo sábado. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, nos reconoció el sábado, y vamos a seguir estándolo, y gracias más que nada por el aporte que hace usted a la salud. Buenas, muchacha. Buenas. La basura al basurero. Costa Rica no es un basurero. Un mensaje de Radio Centro. Con financiamiento se vende Suzuki Celerio 2012 como nuevo. De agencia hay un solo dueño. Muy económico. Azul. Automático. 4 puertas, 5 pasajeros. Hatchback. Alarma y cierre central. Aros originales. Precio. 5,5 millones. Especial para hacer Uber.